el desarrollo de la visión que tiene el marxismo para entender la sociedad, ¿sí? Que es la visión que nos va a servir de base, de marco conceptual, para ir entendiendo, para ir marcando todas las problemáticas que vamos a trabajar en el año. Fíjense el dibujo que se los había enviado también, de qué estarán compuestos esta figura que pertenece al libro Leviatán de Thomas Hobbes, el autor que dice el hombre es el lobo del hombre. Fíjense por qué habrá dicho en ese libro, por qué habrá usado esta imagen para la portada de ese libro. Y por qué habrá escrito acá arriba, no hay animal más tenebroso que este ser. Y por qué le puso el nombre de una bestia bíblica. Esta imagen lo que representa es que está por encima de la iglesia, que está por encima de los militares, que está por encima del pueblo, que a la vez el pueblo es el que lo conforma, es el Estado, ¿sí? El Estado lo muestra como una figura que es creada obviamente por la sociedad, pero totalmente superada por la misma. No hay nada por encima del Estado y no hay ley que regule el Estado. Supuestamente nosotros lo podemos regular, pero fíjense cuántas cosas hicieron. Ya el terrorismo de Estado nos dice totalmente lo que ocurre cuando está por encima y cuando está incontrolado. Y bueno, la clase como la visión marxista, vamos a intentar entender el surgimiento del Estado. Vamos a ver la visión, las frases que analiza uno de los autores, Lenin, que obviamente utilizó mucho la base de los aportes de los textos de Marx para hacer después sus políticas en la Unión Soviética. Y bueno, Lenin en uno de sus escritos define al Estado como el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de la clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden conciliarse. El Estado ha tenido su razón histórica de ser en el hecho de la propiedad privada, que dividió a la sociedad humana en clases sociales antagónicas, explotadoras y explotadas, en clases económicas y políticamente dominantes y dominadas, históricamente irreconciliables. Así la historia del Estado fue y sigue siendo la historia de la lucha más o menos manifiesta y cruenta entre amos y esclavos, señores y siervos, capitalistas y asalariados. Que los burgueses se empeñen en sostener lo contrario es algo así como querer contener agua en el cuenco de las manos. Es muy importante en esta frase el carácter irreconciliable de la clase. El Estado surge cuando se da el carácter irreconciliable, cuando ya hay contradicciones tan grandes que no puede haber forma de lograr un vínculo de nuevo. Y esto tiene que ver con las dos clases antagónicas, no solamente de esta época, sino a lo largo de toda la historia, que es la historia de esta lucha de clases entre los explotadores y los explotados, entre los dominantes y los dominados, entre amos y esclavos, señores y siervos, y actualmente capitalistas y asalariados. ¿Cómo está organizada y formada la sociedad? Para entender el marxismo, la visión marxista de toda la sociedad y las problemáticas de las sociedades, es interesante ver qué componentes conforman a la sociedad y cómo se organiza la misma para el marxismo. Al ser, también se lo conoce como materialismo histórico, el marco teórico marxista, porque importa a partir de todo lo material, todo lo hecho a través del hombre, del humano, se puede comprender la sociedad. A partir de todos los productos de cada sociedad, se puede ir analizando cómo está organizada y formada dicha sociedad. Por eso, una sociedad va a ser vista como un edificio. Y en esa base, lo que va a tener más peso e impronta va a ser lo económico, ¿sí? Que es lo que hace funcionar a la sociedad. Y cada sociedad va a tener su modo de producción, cómo va a producir los elementos para subsistir esa sociedad. Y el modo de producción tiene varios componentes. El más elemental para el marxismo va a ser el trabajador o el campesino. Y obviamente estos trabajadores y campesinos trabajan sobre un lugar, sobre un medio de trabajo, que es la tierra o la fábrica. Bien, pero ¿qué pasa? Tanto el campesino como el obrero generalmente no poseían, no eran dueños de la tierra ni de la fábrica.
sino que era dueño otro agente, que es el oligarca, el terrateniente o el burgués y el empresario. Estas son las fuerzas productivas, campesinos obreros y la fuerza de trabajo y medio de producción. Ahora bien, ¿cómo el campesino y el obrero acepta esta situación de que no, ellos trabajan en el medio pero no les pertenece y que todas las ganancias se los lleva este oligarca? Vamos a ver cómo se da eso, que se llaman relaciones de producción. La relación de producción, fíjense ya el nombre te va a estar diciendo qué relaciones hay entre la producción. Están los que la trabajan y están los que son los dueños y que reciben algo a cambio por dejar que la trabajen otros. Todos reciben, obviamente, van a recibir una manera de reproducirse. Ya sabemos cómo producen las sociedades, pero ¿cómo se reproduce cada componente de la misma? La tierra a través de fertilizantes, dándole abono, barbecho, diferentes tecnologías que permitan lograr que la tierra se mantenga fértil. La fábrica, obviamente, con nueva maquinaria, nueva tecnología, para que cada vez pueda innovar de una manera mucho más eficaz. Los trabajadores puede ser tanto por salarios como con alimento. Obviamente, las ganancias se las va a llevar el oligarca o el burgués. Y acá está la pregunta, la gran pregunta. Ya sabemos cómo se reproduce todos estos componentes, pero ¿cómo se reproduce la relación de producción? ¿Cómo se reproduce esta relación desigual entre quienes trabajan y quienes reciben la mayor ganancia? Y ahí el marxismo, preferentemente un autor llamado Althusser, que es un marxista estructuralista, porque analiza la sociedad, fíjense, a través de estructuras, dice que en la superestructura está la respuesta a esta problemática. Y dice él que cómo se reproducen esas relaciones de producción a través de diferentes medios que utiliza el Estado, que se llaman aparatos ideológicos. Tanto los medios de comunicación, la religión, la escuela, la familia, hacen que los trabajadores, los campesinos, acepten esta situación de desigualdad, acepten que sean explotados y acepten y reproduzcan la sociedad actual, que es totalmente injusta. Y como dijimos, el Estado cuando surgió, según Lenin, cuando ya se dio de una manera manifiesta el carácter irreconciliable de las clases. Cuando estas clases ya obviamente no tenían en sí ninguna relación, tuvieron que encontrar la manera para que este grupo acepte estas condiciones. Y los aparatos ideológicos sirvieron para que se acepten. Vamos a ver cómo se dan este modo de producción en las diferentes épocas de la historia. El primer modo de producción, fíjense que se llama comunismo primitivo y tiene que ver con una situación más teórica. En la práctica no existió tanto, pero son las primeras sociedades que se creen que vivían todos haciendo diferentes tareas, repartiéndose las tareas, no había propiedad privada, todos trabajaban en conjunto, la ideología servía para afianzar todas las ideas de la cultura de la comunidad, de que no haya alguien que sea superior al otro. No existe todavía el Estado, por eso todavía era una situación de igualdad y el medio de producción pertenecía a ellos mismos, al que la trabajaba. Bien, obviamente que hubo un sector que se fue apropiando del medio de producción y fue haciendo una situación de desigualdad. Y ahí empieza el modo de producción esclavista, que principalmente la fuerza de trabajo eran los esclavos y las propiedades eran de los amos. La ideología justificaba el orden divino de los dueños de la tierra. Ya había una ideología que ya no iba como la anterior con el tema de buscar una situación de igualdad, sino buscaba reproducir y que se acepte la situación de desigualdad donde se justificaba que por derecho divino unos tenían y los otros y la mayoría no. Y surge, como dijimos, el Estado para controlar ideológicamente y militarmente a la sociedad. Es muy importante esto. Está la ideología, está la religión, pero también está la fuerza represiva que busca controlarte y ver que si no aceptas las ideas, te las van a acomodar a la fuerza. Bien, después tenemos el siguiente modo de producción, que es el feudal. Acá fíjense que va a mantenerse esto de que el medio de producción, aunque él vivía en la tierra, trabaja,
sigue perteneciendo a otro sector que va a tener que brindarle tributo, tanto a la iglesia como al noble, ¿sí? Y cada uno va a cumplir su función a nivel ideológico y a nivel represivo. Este va a ser el que te acomode las ideas si no las aceptas. Y este va a ser el gran aparato ideológico. La iglesia va a ser el gran aparato ideológico que haga que vos aceptes como campesino tu situación de pobreza, porque en un futuro divino vas a lograr estar en el cielo. Las fuerzas de trabajo dejaron de ser esclavos para convertirse en siervos. Eran poseedores de la tierra, no propietarios, ya que las tierras eran del señor feudal, que le dio las tierras a cambio de un tributo, y el señor feudal se encarga de proteger a los siervos de sus tierras. Como dije, la ideología principal era la iglesia, que buscaba que se acepte el orden establecido por Dios. El Estado era controlado por los reyes, que usaban a la iglesia como aparato ideológico y a los señores feudales como fuerza militar. Bien, y por último, el modo de producción actual, el capitalista. Estos campesinos dejaron de trabajar la tierra, tuvieron que ir a la ciudad y ya no tenían que ofrecer algo de la tierra, sino ya no lo tenían. Lo único que les queda para ofrecer es su fuerza de trabajo. Y su fuerza de trabajo la van a ofrecer a cambio de un sueldo, ¿sí? De un salario. Ellos tienen la libertad para elegir supuestamente en el capitalismo, en el liberalismo, te van a dar esa idea de que uno acepta trabajar en tal lugar porque quiere, pero en verdad el empresario impone un montón de reglas para que vos no te quede otra que aceptar las condiciones de trabajo que busca el capital. ¿Y qué busca? Que vos aceptes un sueldo que en verdad no representa todo el trabajo que vos haces, porque vos solamente te pagan por una pequeña parte de todo tu trabajo. El resto se lo queda el empresario. El resto es el plusvalor que se le suma a el producto hecho. Esa es la ganancia que tiene el empresario. Los siervos y campesinos dejaron el campo para emigrar a la ciudad y trabajar en las fábricas, ya que lo único que tenían para ofrecer era su fuerza de trabajo. El trabajador se convierte en una mercancía. El medio de producción era privado, ya que las empresas eran de los burgueses. El trabajador es una mercancía que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El burgués le paga por su tiempo de trabajo. El capitalismo le va a interesar el Estado para desarrollar todos los aparatos ideológicos y represivos que garanticen reproducir el sistema capitalista. Y en lo económico, el mercado se encargará de ordenar. Acuérdense los aparatos ideológicos que dijimos recién, la iglesia, los medios de comunicación, la escuela, la familia, van a reproducir todo este sistema impuesto, donde el trabajador, sabiendo que cobra poco por todo el trabajo que hace, igual acepta estas condiciones. Acepta las condiciones que la mayoría sean pobres y que pocos reciban esa ganancia y vivan en una situación de privilegio. Eso, a través de esos aparatos ideológicos, hacen que se acepte. Y como bien comenté, cuando no se acepta esa situación, provocan que utilicen el aparato represivo para imponer el orden y la sociedad que más les conviene al capitalismo y al Estado que está al servicio, obviamente, del sector dominante. Bueno, esto es la clase de hoy. Espero que lo hayan entendido y cualquier duda ya saben, me escriben. Nos vemos.